Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la FIAM por haberme convocado a participar de este Fórum 4.0, a este foro libre, en el cual vamos a dialogar, preguntarnos, repreguntarnos, interpelarnos acerca de la relación, la dialéctica entre el patrimonio cultural, la gestión del patrimonio cultural y en esta nueva normalidad, en este nuevo mundo que se ha instaurado o se ha movilizado esta nueva escenografía en función de no solamente la cuarta revolución industrial, las nuevas tecnologías, sino también esta nueva pandemia, esta situación que en mi caso particular nunca había vivido de esta manera y de esta forma, y que en realidad me suena que las medidas adoptadas han venido para quedarse. Los infectólogos están hablando ya de que por lo menos nuestro país, Argentina, va a tener un segundo rebrote, así como lo tuvo Europa hace unos días, unos meses. El nuestro va a ser en mayo del año que viene, o sea que las medidas, el diálogo, la interrelación con el patrimonio cultural, con los bienes de valor patrimonial va a seguir subsistiendo, así que vamos a no solo utilizar estas medidas que estamos utilizando, sino que las vamos a seguir utilizando a lo largo por unos meses más, sobre todo porque si bien ya hay algunos países que se están vacunando, Rusia en este momento se está vacunando, desde mi punto de vista, hasta que todo el globo completo llegue a poder ser vacunado va a llevar muchos meses. No quiero decir, porque no quiero ser pesimista, años, pero sí pensar en muchos meses, así que deberemos seguir cuidándonos y adoptando estas medidas. Voy a presentar un documento para poder trabajar sobre esta normalidad. Bien, bueno, esa es la pantalla de presentación. Dentro del Free Forum 4.0 vamos a hablar de patrimonio cultural y nueva normalidad, vamos a dialogar sobre todo sobre esta situación. Y en primer lugar, lo que yo siempre me gusta es que dejar claro desde qué punto de vista yo voy a abordar el patrimonio cultural. Entonces voy a definir, siempre hago una definición del patrimonio cultural muy simple, muy sencilla, en la cual para mí el patrimonio cultural, o en la que siempre utilizo, es que el patrimonio cultural es el referente material de la memoria de un pueblo. Quiere decir que en esos bienes a veces para el área de la economía lo asociamos a lo material. El patrimonio cultural puede ser cultural y natural, puede ser material e inmaterial, puede ser móvil, inmóvil, inmueble, los inmuebles, la arquitectura, los bienes, las estructuras ingenieriles. Y entonces, esos bienes, cuando yo me reflejo en ellos, cuando yo los veo y me siento identificado porque les entrego, porque les doy un valor para mí cultural, en realidad me voy a sentir parte de los mismos y obviamente no sé, hasta cierto punto, voy a tratar de preservarlos y defenderlos. Entonces, en primer lugar partimos de esa definición. La arquitecta Marina Weissman, en cuanto a la gestión me refiero, hablaba, la arquitecta Marina Weissman fue una de las primeras mujeres en Argentina, por lo menos, en tratar el tema del patrimonio cultural. Ella hablaba que había un delicado equilibrio, una línea, hay que buscar el equilibrio entre preservar el bien patrimonial y no frenar el desarrollo de las ciudades. En realidad de eso se trata. Yo intervengo el patrimonio cultural de manera tal de preservarlo y conservarlo para las generaciones futuras. Toda acción sobre el patrimonio cultural en la actualidad no es solo para el derecho a goce nuestro, sino también para las generaciones futuras. Esa es la idea. Y entonces, a futuro, esto debe ser sostenible. El patrimonio cultural debe ser sostenible. Pero como el patrimonio cultural es muy difícil de que sea autosustentable, que se mantenga a sí mismo, salvo ejemplos paradigmáticos como para Machu Picchu en Perú, en realidad lo que debo hacer es adoptar medidas que no frenen el desarrollo de esas cuestiones. Haciendo historia de la evolución del concepto de patrimonio cultural, debemos decir que se comienza a mediados del siglo XX, a mediados del siglo pasado, a trabajar la idea del patrimonio cultural. Cuando la humanidad se dio cuenta de la finitud de los recursos culturales, comenzamos a tomar medidas para preservarlos. En primer lugar, obviamente,
Es indiscutible que el Partenón de Atenas, el Coliseo Romano, el Taj Mahal, las pirámides de Egipto, las pirámides mayas, la construcción, Machu Picchu, la misma Machu Picchu, es indiscutible que no sea considerado patrimonio cultural. Va a ser sí o sí considerado patrimonio cultural, no hay duda. Entonces, en primer lugar, la palabra patrimonio cultural o el concepto de patrimonio cultural estaba asociado a lo monumental, a los bienes de escala monumental. A posteriori me empiezo a dar cuenta que si yo solo preservo el monumento y no preservo el entorno, el contexto, el patrimonio cultural que ahora se denomina de escala modesta, entonces se pierde la dialéctica entre el monumento y su entorno. Y entonces en realidad me comienzo a dar cuenta de eso cuando suceden cosas como la que vemos ahí. La ciudad de Córdoba, la ciudad donde vivo. En realidad tenemos en primer plano la Plaza San Martín, que es el espacio público con más alto valor de significancia de la ciudad. Por detrás, los monumentos que desde mi punto de vista son más significativos para la ciudad, que son las dos instituciones principales de la época de la colonia, la catedral a la izquierda, el cabildo hacia la derecha, y por detrás lo que una normativa débil, a veces inexistente, o a veces existente pero sin poder de policía, generó. Y entonces, y por detrás, al fondo, el último plano, algo que forma parte también del patrimonio, en este caso natural, forma parte del paisaje cultural de la ciudad de Córdoba, que son las sierras. Córdoba está en un valle rodeado de sierras, entonces las sierras son protagonistas de este paisaje cultural. Pero fíjense cómo la falta de dialéctica de una legislación que no preserve el diálogo entre el bien cultural y su entorno genera este tipo de cuestiones, este tipo de situaciones. Entonces, hay otro concepto que evoluciona en la última parte del siglo XX, que es la de bien cultural. Bien cultural sería que deberíamos clasificar, es mucho más amplio que patrimonio cultural, si bien, vuelvo a decir, bien está asociado a algo material, no es tan así. En realidad, mientras un bien demuestre experiencia, que lo ha habitado o ha sido usado de manera significativa, que ha sido investigado, que demuestre teoría, praxis, debe ser considerado de valor patrimonial, por lo tanto voy a intentar preservarlo o voy a operar de manera tal de poder preservarlo para las generaciones futuras. Acuérdense que siempre trabajamos para las generaciones futuras. Y el patrimonio cultural entonces se puede clasificar en material e inmaterial. Material, obviamente, todo lo que es visible, tocable, palpable. Inmaterial es aquello que yo no puedo, si bien lo voy a visibilizar, yo el carnaval, los rituales religiosos, los rituales sociales, la danza, las comidas, la música, son palpables. Yo tengo una guitarra, tengo una partitura, son tocables. Pero en realidad lo que es inmaterial es la música, lo que yo escucho. Es más, lo que se transmite de generación en generación también es parte del patrimonio inmaterial. Mientras que el material es más fácil de visibilizar y clasificar porque es o inmueble, arquitectura u obra ingenieril, o mueble, lo que yo puedo modificar, mover, pero que en realidad tiene valor patrimonial. La última definición en relación al patrimonio cultural, que es la que manejamos en la actualidad, es la de paisaje cultural. El paisaje cultural engloba todo, engloba el territorio, el lugar donde se asienta el bien o donde se desarrolla la actividad, en el caso de que el bien cultural sea inmaterial, el lugar donde yo voy a desarrollar el carnaval, el carnavalito, la danza, etc. La acción humana que tiene que ver, acuérdense que el hombre es el único animal sobre la faz de la tierra capaz de hacer cultura y modificar su propio territorio en situaciones que a veces son bastante egoístas. Y también tenemos las actividades desarrolladas, tiene que ver con el uso que hacemos sobre eso. El uso tiene mucho que ver con el derecho a goce del patrimonio cultural. El derecho a goce tiene que ver con el derecho que tengo yo como ciudadano a visitar, conocer y reconocer el patrimonio cultural, porque en realidad ese bien es el que a mí me identifica. Me puedo identificar, si la escala es a nivel mundial, como habitante del planeta Tierra. Me puede identificar a nivel nacional, a nivel
provincial, a nivel local y hasta a nivel urbano barrial, ¿sí? Entonces también tengo derecho yo a gozar de ese patrimonio, independientemente de quién sea el titular, quién ejerce el dominio sobre ese bien, quién sea, entre comillas, y casi vulgarmente decir, el dueño del patrimonio cultural. Y en eso tiene que ver mucho la gestión. Gestión es un cuasi contrato que se realiza para preservar algo, en este caso el patrimonio cultural, independientemente de que el propietario quiera o no preservarlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si alguien es dueño de un bien cultural y no desea preservarlo, o desea, porque en realidad acuérdense que el patrimonio cultural es muy costoso de mantener y generalmente no es autosustentable, entonces seguramente el propietario, o muchas veces, no voy a decir seguramente para no generalizar, pero muchas veces el propietario va a querer que eso se tire abajo, se caiga y construir otro elemento que sea mucho más rentable para mí. Hay un caso, en este caso en este momento que se está discutiendo acá en Córdoba, que si bien no tiene un valor patrimonial desde mi punto de vista, sí funcionalmente y tipológicamente es el único bien que hay en la ciudad de Córdoba de su tipo. Tal vez podría llegar a decir en la provincia, ¿verdad? Por los recursos tecnológicos y técnicos que tiene, pero en realidad el propietario en esta cuestión de pandemia y aislamiento forzoso no es rentable, por lo tanto prefiere tirarlo abajo y hacer unas torres. Es una discusión que se está dando en este momento en la ciudad, en el ámbito del municipio, y ha salido a otras instituciones también para discusión. Pero bueno, yo debo preservar o debo intentar preservar los valores patrimoniales de ese bien, independientemente de que el dueño no quiera, quien ejerce el dominio no quiera, porque yo tengo derecho a goce, derecho a gozar, y eso forma parte de la calidad de vida de los ciudadanos de ese bien. Para eso debo implementar políticas culturales. En realidad lo que nos está faltando en nuestro país, si bien hay una ley del patrimonio arqueológico importante, significativa y muy buena, en realidad o nos está fallando o hay huecos en la legislación para hacer preservar el patrimonio cultural, o nos falta el poder de policía que controle que ese patrimonio no se destruya, no se dañe en diferentes escalas, desde un daño menor hasta directamente que se nos caiga. Pero bueno, ese también es un desafío en esta sociedad 4.0 que tenemos que ver. Y para eso debemos planificar y gestionar para que se preserve. Y en esa gestión y en esa planificación debemos tener en cuenta a todos los actores involucrados. En primer lugar, el Estado. El Estado porque es quien va a legislar para que eso se preserve. Y porque aparte el Estado tiene el corpus de expertos para asesorar de cómo se hace eso. Después también tenemos que tener en cuenta el propietario, si es de dominio privado, de ese bien, el poder legislativo, porque va a tener que legislar al respecto, emitir leyes al respecto, los responsables de espacios públicos y privados de los diferentes niveles, nación, provincia, municipalidad, y también los responsables de espacios verdes, porque en el paisaje cultural aglutinamos todos los componentes. Y para mí, y dejé en último lugar una institución que para mí es la más significativa de todas, que es la institución educativa, porque es en la escuela donde creamos este semillero, este germen de agentes multiplicadores y preservadores del patrimonio cultural, porque es en la educación donde creamos al ciudadano para que sea libre, libre pensante, racional, protector, conservador y sobre todo porque tenga derecho, porque también le damos armas para defender sus derechos como ciudadanos. En esta nueva normalidad ya hay medidas que se están tomando para preservar el patrimonio cultural, o cómo voy a dialogar yo en ese sitio. Dialogar de diferentes puntos de vista, de dialogar como turista, ¿sí? Dialogar como turista que tiene un interés cultural sobre algo, dialogar como científico, investigador, que debo recurrir a esos elementos para analizar, investigar, etcétera, y también como gestor del patrimonio cultural. Entonces, todos los ciudadanos en este momento estaríamos involucrados en tomar en cuenta esas medidas que están planteadas ahí, que ya se están usando en la mayor parte del mundo, pero que se van a tener que implementar en todo el mundo para poder convivir con el patrimonio cultural en esta nueva normalidad.
La primera de ellas tiene que ver mucho que ver con este mundo 4.0, que son los sistemas informáticos. El teletrabajo. Lo que estamos haciendo nosotros acá. Eh, Tal vez en otro momento estaríamos todos reunidos en un espacio juntos, dialogando y discutiendo, en el buen sentido de la palabra, discutiendo cómo abordar la problemática y la temática. Ahora lo tenemos que hacer a través de las redes de informática y los sistemas que tenemos. Y entonces también muchos de nosotros hacemos home office, trabajamos desde casa. Visitas guiadas online es significativo. Yo puedo llegar a visitar en este momento los principales museos del mundo porque han organizado visitas. A muchos lo han hecho como corpus, por ejemplo, los museos nacionales de bellas artes actuando de manera conjunta. La adquisición de entradas online para no unirnos, para evitar el aglutinamiento de personas, perdón. El otro tema que se está teniendo en cuenta es evitar las pantallas táctiles. Acuérdense que el virus se transmite desde la mano generalmente a nariz, ojos y boca. Por lo tanto, o tenemos un personal que después que yo trabaje, interactúe con la pantalla, viene y la limpia, o directamente la evitamos. Vamos a seguir manteniendo los sistemas de seguridad que están planteados, como el uso de mascarillas, guantes, el distanciamiento social, no manipular los objetos, no tocarlos, las alfombras sanitizantes, regular el número de visitas a los sitios de valor patrimonial. Y esto tiene que ver también con esta cuestión de comprar las entradas online. ¿Por qué? Porque en realidad me va a pautar a mí el ingreso a ese lugar. Supongamos yo puedo pautar que a tal o cual museo no ingresen más de 10 personas cada hora, por ejemplo. Implementar una señalética adecuada para instruir al visitante de ese lugar. Situar un guardia en cada sala. Generalmente los museos, sobre todo los museos de bellas artes, tienen guardias en cada sala. Y tiene que ver con esta cuestión de no tocar las obras, no tocar las obras. Bueno, ahora no es solo no tocar las obras, sino también no estar unidos, no estar tan juntos, no acercarse, utilizar mascarillas, etcétera, y evitar los espacios pequeños. También las nuevas tecnologías nos ayudan a esta cuestión, porque si un espacio es tan pequeño que no permite que entre ni una persona siquiera, en realidad, o dos no entren, entonces yo lo que voy a hacer es colocar pantallas, que más de hecho se está haciendo, colocar pantallas en lugares amplios donde yo pueda mantener el distanciamiento social, visibilizando o mostrando lo que pasa y sucede adentro de ese espacio pequeño. Sitios que son un poco más complejos son los archivos y las bibliotecas. ¿Por qué? Porque no todos los documentos y no todos los libros están digitalizados. Por lo tanto, yo tengo que manipular ese bien. Entonces, lo que se está haciendo es, y ya se viene haciendo muchos años atrás, porque acuérdense que los bienes en papel, los documentos en papel, perdón, los documentos en papel, el tocarlos, no solo los ensucia, sino que también los puede ajar, dañar, etc. Entonces, hace años que se vienen digitalizando documentos, pero no todo el mundo tiene los documentos en papel digitalizados. Por lo tanto, hay que propugnar que se amplíe aún más la digitalización de documentos. En el caso de que el documento no estuviese digitalizado, lo que se hace habitualmente es, una vez manipulado, una vez utilizado, generalmente con guantes de algodón, es dejarlo en cuarentena. Así como cuando nos movemos de un lugar a otro, nos obligan a aislarnos unos 14 días, porque la cuarentena acá es de 14 días o 2 semanas, lo mismo se hace con el documento en papel. Se lo guarda en un lugar, cuando pasan las 2 semanas, vuelve a su lugar habitual. El problema más grande radica en el patrimonio intangible, porque el patrimonio intangible, una fiesta popular, por ejemplo, la chaya o un carnaval, es casi natural que estemos cerca, que nos toquemos, que nos abracemos, que gritemos. Y entonces ese es en este momento un problema, una situación, una actividad que no está resuelta, que no se le encuentra solución y que en primer lugar la medida fue no se realicen. Un cantante, una banda de música, una orquesta puede hacer la actividad por streaming.
que se utiliza ahora, que también es otra cuestión de esta nueva normalidad y esta revolución de la cuarta revolución industrial que la generó. Hacemos un show por streaming. Ahora, me pregunto y les pregunto, ¿es lo mismo estar en un teatro viendo una obra de teatro que tener que estar en el living de casa viendo la obra a través de una pantalla? Desde mi punto de vista, no, pero cada uno tiene su opinión y lo apropia como quiere. Entonces, la gestión del patrimonio cultural en esta nueva normalidad tiene que ser una cuestión de tomar medidas que a nosotros nos permita gozar del patrimonio cultural, disfrutar, porque eso forma parte de la calidad de vida de los ciudadanos, del patrimonio cultural sin dañar el bien y el objeto. Muchas gracias.